Bueno, arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez más a esta escuelita peronista. Hoy vamos a tratar de redondear un poco el tema de método de acción política. Vamos a tocar el tema método real, método ideal y conducción aplicada. Vamos a darle un cierre a esto de la acción política y tratar de sintetizarlo un poco. Bueno, ya hablamos todos los elementos de la conducción, hablamos del método de la conducción, hablamos de la organización, hablamos de los principios de la conducción, hablamos propiamente del método de la acción política. Ahora vamos a ver la parte final, el tema del método real y el método ideal. Antes que nada, siempre el lema de la escuelita que Perón nos dice, cuando enseñaba, nos decía: yo no quiero hacer una exposición académica, sino una explicación dirigida al entendimiento. No me importa cuando hablo cómo lo hago, sino utilizar la forma que lleve a la comprensión. Este es el precepto que utiliza la escuelita para que ustedes se formen y puedan adquirir las herramientas del peronismo para la conducción política y para la vida misma. Método real e ideal. Y dice Perón: pero lo que yo necesito son hombres de acción, no solamente hombres de concepción. Pasa, y es muy común en la política, muchos analistas, mucha gente que proyecta, que hace planes, planifica y ve la realidad y la critica y la analiza y la proyecta y así todo. Ahora, realizadores muy pocos. Por eso a veces lo que se destaca de Perón no es esa cabeza, esa mente estratégica que veía más allá de la coyuntura y de la realidad, sino que lo que se destaca de Perón, que era un hombre de acción. ¿Sí? Primero hacía y después explicaba lo que hacía. Primero hacía y después explicaba lo que hacía. Siempre mejor que prometer es realizar. ¿Sí? Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Primero el hecho y después la explicación. Esa es la forma de acción del peronismo. Entonces, lo que necesita el peronismo, además de hombres de concepción, es hombres de acción. Varones y mujeres que estén preparados para la acción política. En la metafísica de la humanidad, dice Perón, desde que es tal, han existido siempre dos sistemas o dos métodos. Uno que se ha llamado el método ideal y otro que se ha denominado el método real. Dice Perón: el método ideal comienza con el estudio y la concepción perfecta de las cosas en todo su desarrollo, y a la luz de esa concepción teórica o ideal se realizan después los hechos. El método real consiste en comenzar a realizar y, sobre la marcha, ir armando y constituyendo y organizando todo. Lo que Perón decía que el método de la acción, o lo que buscaba el conductor, es unir el decir al hacer. ¿Qué es eso lo importante? Porque la verdad está en la realidad, está en los hechos, no está en las palabras. Y el verdadero arte es esa concepción llevarla a la realidad, crearla. Y desde ese punto nosotros podemos dividir, ¿sí?, al método de la acción política como un proceso que va de lo ideal a lo real, de la concepción a la realización. Pero no olvidemos que la realización siempre está por encima de la concepción, porque la realidad siempre está por encima de nuestras ideas. Es la realidad la que le da forma a nuestras ideas. No son nuestras ideas las que le da forma a la realidad. Acá entramos en una profundidad filosófica descomunal, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Perón siempre nos exige volver a la realidad, volver a los hechos. Por eso el método de la acción es ver, apreciar, resolver, actuar. Ver, apreciar, resolver, actuar. Nos pide ese proceso de análisis, pero siempre volviendo a los hechos. Nunca quedándonos en la parte ideal del asunto, ¿sí?,
sino siempre volver a la situación. Porque recordemos que en la acción política los hechos siempre van cambiando, no se repiten. Pueden tener similitudes con los hechos anteriores, pero siempre son nuevos. Entonces, el método realista fija las posibilidades y el idealista las ambiciones. Miren acá este punto. El método realista fija las posibilidades y el idealista las ambiciones. Y ahí está la síntesis. Lo que ambicionamos y lo que se puede hacer. Cuando presentó el modelo argentino, Perón planteaba que decía que tiene que haber como una tríada entre lo que los intelectuales proponen, lo que el gobierno puede hacer y lo que el pueblo quiera que se haga, ¿sí? Lo que el pueblo quiere o ambiciona. Esa es la síntesis entre el método real y el método ideal. Tiene que haber los que son cuadros de concepción, los que son cuadros de acción que están en el gobierno y lo que quiere el pueblo, porque nosotros trabajamos para el pueblo, ¿sí? Entonces, método realista fija las posibilidades, el idealista las ambiciones. Y es necesario equilibrar perfectamente bien las ambiciones con las posibilidades, porque si no, las realizaciones no se pueden concretar, ¿sí? Es menester que se produzcan los dos fenómenos. Ojo con esto, porque el método real es realista, como su palabra lo dice, y el método ideal lo consolida. ¿Por qué? Porque es la doctrina, porque es la idea que va fijando en la mente y en los corazones los principios básicos sobre los cuales únicamente se consolidan los movimientos sociales y los movimientos políticos. Fíjense esto, acá está sintetizada la esencia del peronismo. Esta es la esencia del peronismo. El hacer, los principios, la doctrina que guía, ¿sí? Esa doctrina con esos principios de justicia social, de independencia económica, ¿sí? De esos valores cristianos y humanistas, que se van fijando en la mente, porque los entendemos, primero pasan por la cabeza, los comprendemos y después se van al corazón. No solo es un sentimiento del peronismo, sino que también se comprende y se siente. Lo han escuchado miles de veces esa frase. Entonces, acá unifica todo, lo que es el método realista, el método idealista, la doctrina como una parte de la concepción y después la acción de gobierno en la realidad, que bueno, la realidad manda, está por encima de la concepción. Habilidad de la conducción. La habilidad del conductor está en percibir el problema, en captar cada uno de sus factores en su verdadero valor, sin equivocar ninguno de los coeficientes que, con distinta importancia, escalonan las formas principales, ojo acá, con las formas secundarias del hecho. Captado el problema en su conjunto, elaborado por el propio criterio y resuelto con espíritu objetivo y real, repito, con espíritu objetivo y real, el hecho se penetra, el análisis lo descompone, la síntesis lo arma y el método lo desarrolla. Eso es todo cuanto se puede decir de la operación que naturalmente se produce en la personalidad del conductor. Vamos a volver porque acá sintetiza todo lo que vimos en las últimas 4 clases. La habilidad, ¿sí?, del conductor está en percibir el problema, en captar su esencia, sus factores, su verdadero valor, sin equivocar las cosas secundarias con las primarias. Ahí, bueno, ahí hay una capacidad propia del conductor en ver la esencia de los hechos, en captar su realidad, que ahí tiene un acercamiento a la verdad de los hechos, y no quedarse con las formas secundarias del hecho que lo pueden llegar a confundir. Entonces, captado el problema en su conjunto y elaborado por el criterio propio, ¿sí?, elaborado por el criterio propio, la cabecita, y resuelto con espíritu objetivo y real. El hecho se penetra, ahí ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base
para actuar. Esto es lo que nosotros definimos al método de la acción en la conducción, al método de la acción política. Ver, apreciar, resolver, actuar. ¿Sí? El hecho se penetra objetivamente, se ve, se penetra en toda su esencia, dejamos lo secundario y captamos lo primario, después descomponemos todo el hecho en diferentes partes, ¿sí? Descartamos lo secundario, nos quedamos con lo primario, la síntesis lo arma, ¿sí? Y nos quedamos con una esencia del hecho y de ahí empezamos a desarrollar el plan de acción. ¿Se entiende? Ver, desglosar, desarmar, sacar lo que no sirve y tratar de generar una pequeña síntesis de la esencia del hecho. Acá dicen percepción y criterio, efectivamente. Pero siempre abocándonos al hecho. Volver siempre a la realidad, del hecho a la idea, del hecho a la idea. No se confundan, no es de la idea al hecho, es del hecho a la idea. Porque la verdad está en la realidad, no está en nuestra cabeza, está en la realidad. Y nosotros nos tenemos que acercar a esa verdad, porque es el único camino para lograr nuestros objetivos. ¿Sí? Esto es todo cuanto se puede decir de la operación que naturalmente se produce en la personalidad del conductor, porque siempre dijimos que la parte inerte es el método y la parte vital del arte de la conducción es el conductor. El conductor le da vida a la conducción, como todo arte. Así como el pintor le da vida a la obra, a la pintura, así como el escultor le da vida a la escultura, es la parte vital del arte, la parte inerte es el método o la técnica. El conductor es la parte vital del arte de la conducción. Esto tatúenselo acá y acá. Desde que el hombre procede tan bien como bien informado está. Desde que el hombre es hombre, perdón, está mal. Desde que el hombre es hombre, procede tan bien como bien informado está. La información es clave. ¿De dónde sale la información? De los hechos, sale de la realidad. A mayor información que tengamos, cuanto más nos acerquemos a la realidad, mejor vamos a proceder. ¿Se entiende por qué nos tenemos que sumergir en la realidad? ¿Sí? Y volver siempre a los hechos. Siempre hacer el método de la acción, del análisis, ver, apreciar, resolver y actuar, ver, apreciar, resolver y actuar. Siempre, ese proceso siempre tenemos que volver. Y nos quedamos en esa síntesis, siempre obtenemos sabiduría. ¿Sí? Después cuando la tiramos, cuando hacemos el plan de acción y lo tiramos de nuevo en la realidad, ahí vemos si funciona o no funciona. O qué le pifiamos en el análisis primero cuando vimos, si vimos lo primario o lo secundario lo confundimos con lo primario. Si vimos realmente las esencias de los hechos. Pero el tema de la información es vital. Esto después lo podemos proyectar a otras clases de información. ¿Sí? Pero bueno, yo quiero llevarlo a un plano más genérico. Información de todo tipo, de ver, de escuchar, de leer, toda clase de información. Y tratar de dejarnos llevar por el hecho. No meterle la idea al hecho, sino que el hecho moldee nuestra idea. Porque ahí está la verdad. En la realidad. Entonces, conducción aplicada. ¿Sí? Que es la única y verdadera conducción. La que es aplicada. La conducción de la acción. Que tiene el método de la acción. No existe una conducción teórica. Conducción es práctica. La conducción, dice Perón, siendo una cuestión eminentemente de ejecución, no gana mucho con la exposición teórica. ¿Sí? Repito, siendo una cuestión eminentemente de ejecución, no gana mucho con la exposición teórica. Si nos pasamos 20 años leyendo libros, no sirve. Hay que actuar, hay que ir a la acción. Por eso volvemos a la primera frase que Perón dice, yo necesito gente de acción.
¿sí? No tanto de concepción, tiene que ser más de acción que de concepción. Porque pensar es fácil, actuar es difícil. Entonces, hay que hacer una verdadera gimnasia de la conducción. Gimnasia que va capacitando a uno poco a poco. No para aprender, sino para comprender la conducción, que es la base de todo esto. Repito, no para aprender, sino para comprender la conducción, que es la base de todo esto. Para eso, normalmente se utiliza un sistema muy lógico y muy natural. Plantearse un caso concreto, teórico o extraído de la historia de la conducción política. Acá nos da dos planos, ¿sí? Generar una gimnasia de la conducción. Aprender de ese ejercicio de la conducción. Y vamos aprendiendo. Cada vez que aplicamos el método de la acción, el ver, resolver y actuar, ¿sí? Vamos obteniendo sabiduría. Ahora, también sirve hablar de casos pasados. Esto lo trata muy bien el libro Conducción Política. Analizar casos pasados, buscar los errores que uno ha cometido o ir a casos históricos de la conducción. Perón, no olvidemos que Perón era profesor de historia militar y analizaba grandes batallas militares y hacía este análisis, el análisis de conducción, el de conducción militar. Nosotros tenemos que hacer, obtener casos de conducción política, analizar casos de conducción política y extraer la sabiduría, buscar los errores, buscarle la vuelta, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. ¿Se entiende? No solo es actuar, sino también pensar. Por eso traté de relacionar estos dos campos, lo que es la conducción aplicada, con lo que nos explica Perón del método ideal y el método irreal, del método real. ¿Sí? Hay una parte de concepción, hay una parte de acción, pero las dos están ligadas. La realidad siempre por arriba de la concepción, siempre por arriba de la idea, siempre, porque la verdad está en la realidad. No está en nuestras cabezas, está en la realidad. Nosotros con nuestras cabezas podemos acercarnos a la realidad de las cosas, a la verdad de las cosas. ¿Sí? Ahora nos va a explicar Perón claramente eso, ese proceso de acercamiento a la verdad. Entonces, también estudiar casos anteriores o hacer análisis de propias acciones de conducción que ha hecho cada uno o terceros y ver dónde estuvo el error o dónde le pegó. ¿Sí? Al mismo Perón, José, ¿cómo va? O al mismo Perón, tratar de analizar casos concretos de Perón, por ejemplo, cómo carajo conducía al movimiento nacional desde 14.000 kilómetros. ¿No? Es un buen análisis ese de conducción política. Cómo mantuvo durante 18 años al movimiento ordenado. Es un gran análisis. No tan solo lo mantuvo ordenado, sino que cumplió su objetivo táctico, volver a la Argentina a ganar las elecciones y ser presidente. Es impresionante. Eso es éxito. Pero esa planificación le llevó 18 años. Por eso no tenemos que pensar en tiempos cortos. ¿Sí? A veces las planificaciones llevan más tiempo y son caminos más largos. A Perón le tomó 18 años volver a la Argentina y gobernar. Chino, ¿cómo andás? Entonces, en conocimiento de lo que ha ocurrido, de los errores que se han cometido y relacionando causas y efectos, ojo con esto, causas y efectos, se hace un estudio crítico de ese hecho histórico, concreto, y se saca en consecuencia la enseñanza que de ello surge para no volver a cometer errores y para emularse en los aciertos que ese caso concreto plantea. Aciertos y errores, causas y efectos, ¿sí? Acá quiero tirar freno de mano, ¿sí? En la acción política nosotros determinamos el acto de los demás. Nosotros somos causa, nosotros somos acción. Y lo que tenemos que hacer es que al enemigo sea reacción de nuestros actos.
nosotros condicionarlos con nuestros actos. ¿Sí? Es muy bueno verlo como desde este plano que nos plantea Perón, causa y efecto. Acción, reacción. Hay muchas veces que en la tibieza de muchísimos, no voy a decir conductores políticos, vamos a decir políticos, en su tibieza son pura reacción. Siempre salen a resolver lo que el enemigo les tira. Entonces el que condiciona los actos es el que hace la acción, no el de la reacción. ¿Se entiende esto? Acción, reacción, causas y efectos. Entonces, nosotros con nuestros actos tenemos que condicionar a nuestro enemigo, al que está enfrente. Condicionar. Que sus actos sean consecuencia de nuestros actos. Y que nosotros manejemos el tablero. No que el enemigo nos maneje el tablero. Por eso es el principio, cuando hablábamos del principio de la economía de fuerzas. En ese acto es tan fuerte y tan potente que condicionamos al accionar del enemigo. Entonces de esa acción va su reacción, pero condicionada por nuestro hecho. Es así de simple. Acción, reacción, causa y efecto. El peronista no es reacción, es acción. Tato, ¿cómo andás? Entonces, analizar, mirar para atrás de nuestros actos, de los actos de tercero o de causas históricas. Ver los aciertos, ver los errores y obtener una sabiduría de todo eso. Pero de todos esos análisis históricos, políticos, etcétera, no son iguales a los que van a venir. Son diferentes, tienen una esencia que quizás se parece, sí, pero son diferentes, cambia el contexto. Por eso Perón nos obliga permanentemente volver a la realidad. Ver. El ver no significa pensar, es ver. Después viene el pensar. Entonces tenemos que volver siempre a la realidad, tenemos que volver siempre a los hechos. Y de ahí empezar a proyectar todo con los principios, con los valores, con la enseñanza, con las consecuencias, con los errores y con los aciertos y toda esa sabiduría y todo ese bagaje de sabiduría que tenemos. Perón no solo era un hombre muy bien formado, sino que era un hombre de acción. Seguimos. Y acá vamos a entrar en un tema sumamente interesante, que es el tema del orden y desorden. Nosotros hablamos mucho de organización, de ordenar, de encuadramiento. ¿Sí? Siempre es como una tendencia hacia el orden, como una tendencia hacia la organización, pero no existe eso. Eso es, digamos, como un ideal. Cuando yo les digo los principios de la organización, es como un ideal. Cuando les digo el método de la acción, es como un ideal. ¿Sí? Es un ideal al que tenemos que aspirar. Pero la realidad nos somete. Entonces, nosotros no conducimos el orden. Nosotros conducimos el desorden. La conducción nunca es segura, decía Perón. Porque la situación siempre es confusa. Siempre. Nunca es fácil. Nunca está regalada la situación política. Nunca. 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 No es simple. Siempre es complicado. Siempre es complicado. Pero ahí está la cuestión artística. Que nosotros no estamos condicionados por fórmulas. ¿Sí? Nosotros no aprendemos en una universidad la conducción. Es decir, ay, bueno, acá en esta situación utilizo esto que leí en el libro de Pirulo y de Mengano. Y acá aplico esto porque en la época de los persas esta solución anduvo re bien. No. Nosotros tenemos principios, tenemos un método de la acción. Que ante cada situación, que es un quilombo, siempre es un quilombo y confusa las situaciones de la acción política. No es fácil y nunca tenemos toda la información. Nunca. Siempre estamos ahí tratando de acercarnos a la verdad, a la realidad de los hechos. Nunca llegamos. Entonces ahí ya se empieza a armar el quilombo. Repito, las herramientas que yo les doy son lo ideal, pero la realidad es un quilombo. Dice Perón, porque en la conducción se actúa siempre en una nebulosa hasta el momento de la decisión, claro. La regla de la conducción es la oscuridad.
Siempre está uno en un tembladeral. Tal cual. El secreto está saber caminar por ese tembladeral con una orientación y teniendo un objetivo que no le permita perder el camino. Esto es. ¿Por qué hinché las pelotas durante 25.000 clases con los principios de la conducción, con el método de la acción, con los principios, con las cuestiones ideales? Porque en el medio de ese quilombo, cuando se nos viene todo encima, los únicos que nos mantienen en pie son todas esas cosas aprendidas, todas esas certezas que tenemos, nuestros objetivos, nuestra organización, ¿sí? ¿Cómo nos mantenemos en pie cuando caminando por ese tembladeral? ¿Sí? ¿Qué nos da la orientación y el objetivo? Por eso tenemos que estar muy seguros de nuestra orientación y de nuestro objetivo y del camino que elegimos para llegar a esos objetivos. Porque siempre es un tembladeral y siempre hay duda. Ahora que esa confusión y esa nebulosa no nos tome la cabeza y que la nebulosa y la confusión se nos venga a la cabeza. Ahí estamos perdidos. El conductor, cuando toma una resolución y va a la acción, tiene que estar 100% seguro de lo que está haciendo. ¿Sí? Porque dice, miren lo que dice arriba. Se actúa siempre en una nebulosa hasta el momento de la decisión. Ahí vas a ver si eso funciona o no funciona. Y si tu análisis de la realidad fue verdadero o fue una cagada. ¿Sí? O si le pifiaste, o si tu solución, o la solución que le diste, o quizás hiciste un buen análisis de la realidad, pero tu solución es un asco y la repifiaste. Es una nebulosa hasta el momento de la decisión. ¿Sí? Entonces, uno siempre está en un tembladeral, el secreto está en saber caminar por ese tembladeral, con una orientación y teniendo un objetivo que no le permita perder el camino. Esa es la idea. Entonces, planificación y estableciendo un lejano objetivo, uno que tiene que marchar en un campo de sinuosidades, va rodeando los obstáculos, pero siempre en dirección al objetivo. Fíjese qué importante cuando hablamos de, de los principios de la conducción, cuando hablamos del método de la acción, cuando hablamos de los principios de la organización, la simpleza, la objetividad, la estabilidad y la perfectibilidad. Fíjense qué importante el tema de la simpleza, del principio de la simpleza, del principio de la objetividad, de tener los objetivos clarísimos, clarísimos. Y en ese tembladeral y en esa oscuridad, esa estabilidad de la organización nos mantiene en pie. ¿Sí? Y vamos a poder caminar si tenemos esos principios medianamente resueltos. Entonces, planificando, estableciendo el objetivo, que tiene que marchar uno en un campo de sinuosidades y va rodeando obstáculos, pero siempre con la mirada en el objetivo. Fíjense lo que es la importancia de todos estos elementos que vimos. Y Perón acá, en Conducción Aplicada, que creo que es el último capítulo del libro Conducción Política, nos hace una gran síntesis y lo tira en la realidad. Es decir, miren, muchacho, la realidad es un quilombo, es un desorden total, está en permanente evolución. Los elementos que les di es para que no se caigan cuando tengan obstáculos, para cuando tengan que cambiar de camino, pero el objetivo siempre tiene que estar claro. ¿Sí? Nos da esa herramienta para que nunca caigamos. Entonces, otra de las grandes sabidurías que nos dice Perón, en la conducción no siempre la línea recta es el camino más corto. Algunas veces la vuelta resulta más corta. Bueno, ahí está en la habilidad del conductor, que a veces parece ese camino que es fácil decir, claro, yo me meto por este camino y llego al objetivo. Y algunas veces hay que hacer una voltereta, ¿sí? Y es más corto el camino. Ojo con eso. Ojo con eso de no comerse la curva. ¿Sí? De que ven el camino fácil, me la ven así como en línea recta, se piensan que es el más corto y quizás se la ponen contra la pared. Ojo.
Me inclino ante esta frase. En la conducción, las verdades absolutas suelen ser grandes mentiras. Cada cosa tiene su verdad, que hay que desentrañar. Acá está todo. Todo. Todo está acá. Vamos de nuevo. En la conducción, las verdades absolutas suelen ser unas grandes mentiras. Cada cosa tiene su verdad. Repito, cada cosa tiene su verdad, que hay que desentrañar. Vamos con la última parte de la frase. Cada cosa tiene su verdad. Cada cosa, cada hecho, cada realidad tiene su verdad. ¿Sí? Porque no es la misma que la anterior. Es una nueva, tiene su verdad. Por eso siempre tenemos que volver al hecho. ¿Sí? Quizás es una verdad similar a un acto que tuvimos previamente. Pero todos los hechos son novedad, son nuevos. Por eso el método de la acción nos dice que con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Método de la acción. Cada vez que vamos a tomar una decisión para actuar, tenemos que aplicar ese método, el ver, el volver al hecho. Porque cada cosa tiene su verdad. Y en la conducción las verdades absolutas son grandes mentiras. Si existiesen las verdades absolutas, ahí sí se puede aprender la conducción. ¿Se entiende? Porque la aplicamos en todos lados. Y la verdad estaría atada a la idea. Ojo con eso. Ojo con los que vienen y dicen, nah, porque yo la sé toda. Porque esto es así, asá. Y te derrumba todo. Y él tiene la verdad absoluta. Él o ella. ¿Cuántos se han cruzado? De que en una mesa están hablando y dicen, vos no sabes nada. O yo que hablo con este o con cual, que la tengo reatada. Y te vienen con verdades absolutas, diciendo, tratando de... Tratando de imponerte una verdad que él se la cree. Porque no es la verdad. Él se cree que es una verdad absoluta. Pero, miren lo que dice Perón. En la conducción las verdades absolutas suelen ser grandes mentiras. Cada cosa tiene su verdad que hay que desentrañar, volver siempre al hecho. ¿Sí? Pero volver no con ideas preconcebidas, volver digamos virginal, con la mente en blanco, ver qué hay, qué es lo que hay. Analizar, sin preconceptos, sin prejuicios. ¿Sí? Analizar qué es lo que hay. Bueno, y ahí sí lo llevamos a la cabeza, le tiramos los principios, lo desglosamos, lo analizamos. Ahí está la habilidad del conductor, sacar las cosas primarias, las secundarias, lo que sirve, no sirve. Después, con todo lo que tenés, armás una síntesis. Bueno, acá está el problema, que esto, que el otro. Armamos una solución y vamos de nuevo a la realidad. Y ahí vemos si todo el proceso del método de la acción, el método de la conducción y el método de análisis es válido. Y si te da la nafta para ser conductor. Porque quizás ver re bien las cosas, pero das soluciones de mierda y en la acción sos un asco. ¿Se entiende? Porque quizás hay gente que no hace análisis o naturalmente lleva análisis y en la acción es perfecto. Bueno, ahí tenemos como los dos extremos. Pero repito, volver siempre a los hechos. No tener prejuicios ni ideas preconcebidas. ¿Se acuerdan aquella frase que no la tengo en este momento y me duele que no la tenga? De que en la política no hay nada igual, que decía Perón en actualización política y doctrinaria, que en política no hay nada igual. A ver si ya la voy a buscar porque esa frase es clave. La tendría que tener pegada en la pared. Eh, a ver, actualización política y doctrinaria. Eh, algún día la voy a imprimir y la voy a dejar pegada acá en el gozo. Porque en política es una porque la política es una sucesión de hechos concretos. Y en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. Entonces, la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. Y ahí crúcenla con esta gran frase.
¿Sí? Por eso la amo la frase, esa que dice, la política es una sucesión de hechos concretos. ¿Sí? Hechos concretos, que en el cual cada hecho tiene una circunstancia propia del hecho. ¿Sí? Que puede ser semejante a otra, pero no son iguales. ¿Sí? Te puede inspirar otro hecho pasado, pero no es igual. Por eso cada cosa tiene su verdad que hay que desentrañar. ¿Y cómo la desentrañamos? Con el método de la acción. Ver, base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. Eso es el peronismo. Eso es Perón. Ese es el método de la acción peronista. Esa es la síntesis de la conducción del peronismo. Ahí está el arte. Ahí está el arte. Y la habilidad del conductor. No es solo biribiri. Hay que ir a los hechos. No se trata de ser un erudito en el amplio sentido de la palabra, nos dice el general. Pero sí se trata de tener una base erudita, que no es lo mismo. Que a uno le permita afirmarse en algo. Porque en estos tembladerales de la conducción, si uno lleva algo en que apoyarse, si uno no lleva algo en que apoyarse, se hunde. Y cuando en esto uno se hunde definitivamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Base erudita, no ser erudito. No eso que te dicen, sí, porque Alejandro Magno hizo Pirulo, caso, Napoleón hizo esto. No, tener una base erudita. ¿Para qué? Para cuando vayamos a hacer una síntesis, un análisis de los hechos que estuvimos observando, ¿sí? Y toda esa información que recopilamos, esa base erudita nos va a acercar mucho más a esa verdad del hecho. Por eso es importante esa base erudita. Y esa base erudita se la da con las herramientas, con los elementos de la conducción, con el estudio de la conducción y con la aplicación de estos principios. Por eso hablaba de esa gimnasia. En realidad la más importante es la gimnasia de la conducción. Esa es la parte más importante. Juancito, ¿cómo andás? ¿Se entiende? Entonces, fíjense este detalle. Una base erudita que a uno le permita afirmarse. Esa base erudita son todas las herramientas que está la escuelita dándole a ustedes. No les da erudición, les da una base erudita. Ustedes son los que van a tener que utilizar todas estas herramientas. Que a uno le permita afirmarse, mantenerse en pie cuando va caminando con ese tembladeral. ¿Sí? Porque si uno no lleva algo en que apoyarse, se hunde. Y cuando en esto uno se hunde definitivamente. No tan solo apoyarse en una base erudita, sino también apoyarse en una fe, en una confianza, en una mística, que eso da la cuestión vital del empuje. ¿Sí? Ante esas situaciones de tembladeral, no tan solo tener un buen plan, porque lo voy a resolver así, WhatsApp, sino también tener una fe, una esperanza y una mística que empuje a todo eso, que uno no se cague y salga corriendo. Cuando la gente iba gritando la vida por Perón, caminando cuando estaban ametrallando y tirando bombas a Plaza de Mayo, ahí está el gran secreto de la mística peronista. No es que estaban locos, sabían muy bien lo que estaban haciendo. ¿Sí? Pero el empuje se los daba la mística. En esos momentos críticos es la mística la que nos saca de esos tembladerales y nos mantiene en pie. Y obviamente que nos hace avanzar la parte racional, esa base erudita, que nos hace la planificación para poder seguir caminando. Ahora, cuando no hay nada de eso, uno se hunde definitivamente y no va ni a la esquina. Y para ir finalizando, dice Perón, en la conducción política lo fundamental es tener comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden. Ya hablamos mucho de encuadramiento, comandos en la jerga militar son los, eh, como grupos militares que hacen tareas particulares, particulares, son comandos. Digamos, siempre cuando habla de comandos habla de ejecución, ¿sí? Cuando hablábamos del
la conducción estratégica y la conducción táctica. Los tácticos son estos comandos que encuadren, que organicen, ¿sí? Conductores de todo orden, todo nivel de orden. Orden espiritual, orden material y orden de la acción. Las masas políticas en general no pesan ni valen por la cantidad de hombres. Ojo. O por dónde y cómo los tiene uno agrupados a esos hombres. Más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. ¿Cuántas veces acá dicen cuadro de conducción auxiliar? Efectivamente, los comandos. Que la etimología de comando es darle una mano al mando. Es muy interesante, es auxiliar al mando. Al mando, cuando hablamos del mando, el mando estratégico, que sería, siempre estamos acá hablando de jerga militar, ¿no? Estamos hablando de los generales, ¿sí? Que son los que tienen la visión del todo. Entonces, bueno, esto es muy común en la militancia política, que se piensa que porque tener muchos militantes pesan, tienen un peso político por tener militantes. Sacan fotos un montón de militantes. ¡Pah! Es un montón. No. Bajo nuestra concepción no sirve para nada tener una cantidad. ¿Sí? Siempre hablando de conducción política peronista. Las masas políticas en general no pesan ni valen por la cantidad de hombres o por dónde y cómo los tiene uno agrupados a esos hombres. Más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. Esos comandos que encuadran, ¿sí? Los conductores tácticos, los cuadros, los famosos cuadros, los dirigentes de encuadramiento, esos son los que valen. Porque siempre estamos hablando de la organización que es nuclear. Esos son los organizadores, que alrededor de ellos gravitan como pequeños sistemas solares de organización, ¿sí? Y todos esos gravitan con el centro del conductor estratégico. ¿Se entiende? La conducción es nuclear, decía Perón. Como si fuese un núcleo y los electrones girando en el centro del átomo. Efectivamente. Acá están diciendo la organización se mide por la calidad de sus dirigentes, no por la cantidad de militantes. Y acá Seba dice, más vale 10 cumpas esclarecidos que 1.000.000 de ciegos y perdidos. Y gracias Seba, porque ahora se va a venir una gran frase, que es mi frase favorita. Es siempre mejor en la conducción tener 100 ovejas mandadas por un león que 100 leones mandados por una oveja. Esta es la gran sabiduría de Perón de la conducción política. Es siempre mejor en la conducción tener 100 ovejas mandadas por un león que 100 leones mandados por una oveja. No tengo ni que explicarlo. Ustedes se imaginarán un caso y el otro. Entonces, volvamos. Más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. ¿Por qué? Porque siempre mejor en la conducción tener 100 ovejas mandadas por un león que 100 leones mandados por una oveja. Oh. Y para finalizar, el objeto de la Escuela Superior Peronista, que esta no es la Escuela Superior Peronista, pero Perón habla de la Escuela Superior, de la Escuelita Peronista, vamos a cambiarlo, es formar esos leones. Es decir, formar dirigentes, ya que nosotros no aceptamos caudillos. Este es el objetivo principal de esta humilde escuelita peronista. Formar esos leones y esas leonas, esos dirigentes de encuadramiento, y ojalá algún día poder formar dirigentes estratégicos, ¿sí? Conductores estratégicos. Que eso era el trabajo de la Escuela Superior Peronista. No formar cuadros tácticos, sino formar cuadros estratégicos. Pero como esta escuelita es como una especie de jardín primario, acá vamos a asumir que estamos formando dirigentes de encuadramiento y comandos tácticos, ¿sí? Ojalá que algún día de acá salga un conductor estratégico. Las herramientas están, los elementos están. Hace falta que tengamos la suerte de que una compañera o algún compañero con el óleo sagrado de Samuel, bendecido con el óleo sagrado de Samuel y bueno, nos conduzcan a algún futuro. Esperemos que sea así.
Así que ese es el objetivo. Formar leones dirigentes. Para que conduzcan leones, hipopótamo, jirafa, oveja, hormiga, lo que sea. ¿Sí? Pero que puedan conducir y puedan llevar en el medio de esos tembladerales a los objetivos planteados por la organización. Bueno, muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.